el capítulo 5. La vez pasada estuvimos estudiando sobre la mujer samaritana y vimos lo importante que es dar testimonio de lo bueno que ha sido Dios con nosotros y vimos cómo ese toque divino del Señor eh, em, con la mujer samaritana, esa agua de vida que Dios le dio y que a todos nos ha dado a través de la salvación de Jesús, es para que nosotros abramos nuestros labios y demos testimonio y asimismo compartamos y evangelicemos al mundo. Vimos eso tan importante de que Jesús es el agua de vida, ¿cierto? Esa es lo que vimos en el capítulo 4 y en esta noche vamos a ver una historia muy bonita que es el paralítico de Betesda y saludamos a la hermana Pérsida, Dios te bendiga. Amén. Entonces, Ligia, si quieres empezar, lee del 1 al 18. El paralítico de la piscina de Betesda. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene esta 5 pórticos y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos todos. Todos esperaban que el agua se agitara porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua. Y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí le dijo: ¿quieres sanar? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día era sábado. Por eso los judíos dijeron al que acababa de ser curado: hoy es día de sábado y la ley no permite que lleves tu camilla a cuestas. Él les contestó: el que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te ha dicho: toma tu camilla y anda? Pero el enfermo no sabía quién era el que lo había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la multitud mientras reunida en aquel lugar. Más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales curaciones en día sábado. Pero Jesús les respondió: mi Padre sigue bajando y yo también trabajo. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. ¿Qué podemos ver aquí en esta historia? Una de las cosas que yo creo, pues ya como donde está finalizando, Sí. él en otra ocasión también había, no sé en qué pasaje, en qué fue que habíamos dicho que los judíos lo perseguían porque sanaba en día sábado. Y él decía, o sea, mi padre, como el padre lo había enviado a él para que diera testimonio de él, del padre. Y entonces él veía que él podía sanar y que porque el padre lo había enviado. Y Excelente. sí, y ahí entonces el paralítico también, creo que el paralítico también creyó cuando le dijo Jesús, que le dijo: toma tu camilla y anda, levántate y toma tu camilla y anda. Y él le creyó, él se levantó inmediatamente.
Entonces ahí nos da testimonio de la fe. Exactamente, exactamente. Sí, excelente lo que dijiste. Eran dos puntos fundamentales en los cuales los judíos tenían problema con el Señor Jesús. En primer Sí, lugar, que él ya había hecho varios milagros. Al parecer, los que narra la Biblia son 7 milagros que hizo muchos, pero de esos 7 milagros fueron hechos en el día sábado y ellos sábado. tenían problema con eso. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que él se hacía igual a Dios. Él decía, mi Así, padre y yo somos uno y yo vengo una con la sola. autoridad de mi padre y todo eso. Empieza el pasaje del capítulo 5 diciendo que había una fiesta de los judíos. Al parecer era la Pascua, ¿cierto? Que la Pascua es lo que significa la salida del pueblo de Israel de Egipto y esa salida de liberación. Y para nosotros la Pascua para nosotros tiene también un significado porque nosotros vivíamos en pecado y al recibir al Señor Jesús hemos recibido una liberación de esos pecados, ¿cierto? Porque Dios pagó por nuestros pecados, el Señor Jesucristo, y nos dio salvación. Él redimió eso. Entonces es como un paso de nuestra vida de pecado a nuestra vida ahorita libre del pecado, ¿cierto? Entonces eso es un significado que ellos tenían, ¿cierto? Vemos que él dice que subieron a Jerusalén y en el templo tiene estas puertas de las ovejas. Habían varias puertas, pero este nombre de puerta a las ovejas y que había un estanque, yo me imagino que en los atrios había la puerta que entraba donde guardaban las ovejas y por esta razón tenía ese nombre, ¿cierto? Y dice que había también un estanque y el estanque tiene agua, agua de vida. So, esas cosas traen un significado para nosotros hermoso porque viene vida, ¿cierto? Acabamos de ver el Sí. significado del agua de la mujer samaritana que le pide agua de vida y ahorita en este milagro vamos a ver que también tiene que ver con agua, ¿cierto? Y dice que al parecer había una costumbre entre la gente, ellos pensaban, ¿cierto? Eso es una creencia, no sabemos si era que realmente aparecía un ángel cuando se movían las aguas. Eso era lo que decía la Sí. gente en esa época, que había un mover de las aguas, al parecer eran unas aguas termales y había un movimiento y ellos se movían. Nosotros, de lo poco que hemos estudiado la Biblia, podemos testificar que Dios es espíritu, que nosotros hablamos al Padre y el Padre intercede por nosotros, por nuestras angustias, nuestras enfermedades, y que es el poder dinámico de Dios el que nos va a sanar, no no echarnos agua, no de pronto subir de rodillas a Monserrate o tener amuletos o abrir la Biblia en el Salmo 91 y dejarla abierta en la casa. Esas cosas no, pero al parecer había una creencia de que ellos esperaban que se movieran las aguas para entrarse ahí. Me imagino que muchos que se entraban en las aguas creían en Dios y eran sanados, ¿sí? Pero ellos le atribuían esa sanación al movimiento de las aguas en lugar del poder de Dios. Es lo que yo puedo imaginar de acuerdo a lo que dice el pasaje. Pero, El, Elizabeth, ¿y sí, por qué dime, aquí en la explicación, te dan las explicaciones, por qué sí, dice que se sabe ahora que dicha piscina era un lugar pagano, sí, que era un lugar pagano sí. dedicado a Esculapio, el dios de la salud? Sí, porque ellos es por eso las creencias que ellos tenían. Por eso yo digo que no era que ellos estuvieran pidiéndole a Dios, porque en el templo es donde se le ora al Señor y se le pide sanidad, y sabemos que Dios es espíritu. Ellos atribuían esa sanidad era al estanque, al meterse en las aguas, y ellos Ah, decían que de cuando en cuando
venía, o sea, no se sabía si era que todos los años por la misma época venía, sino que de vez en cuando aparecía. Y ellos decían que era un ángel que se aparecía, ¿cierto? Eso está escrito ahí, pero um, por lo que nosotros podemos estudiar de la Biblia, sabemos que Dios es espíritu y que a Él es el que debemos clamarle y que la sanidad está es en Él, en el poder suyo, no tanto en hacer otras cosas. Por eso, eso es algo claro que la persona como lo quiere interpretar está bien. Lo más importante es de que él fue a ese lugar y él iba buscando las aguas y lo material y todo el mundo estaba ocupado allá a meterse en rápido al agua. Nadie se preocupaba por el otro. El pobre hombre llevaba 38 años ahí, como de pronto hasta el día de hoy, que uno se preocupa por uno, no uno está preocupado por el otro y hay que entre más rápido. Y el hombre, pues realmente, a lo mejor sí era un hombre de fe. Y lo más importante es que el hecho de él quedarse atrás y cuando nadie lo llevaba y se sentía solo, así como a veces nosotros nos sentimos algunas veces, Dios viene y extiende su mano y nos agarra. Y es cuando le dice, ¿tú realmente quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? ¿Cierto? Y esa es una pregunta que uno dice, wow, pero ¿cómo así? El hombre está ahí porque está buscando sanidad. Obviamente la quería, pero él le dice, sí, Señor. Y, y, y Dios, el Señor Jesús, le da esa sanidad, le dice, levántate y le habla con autoridad, ¿sí? Y, um, y vemos que es el poder de Dios, que Él tiene esa sanidad. Y esa sanidad es para testimonio de todos los que están ahí, ¿cierto? De que la sanidad era por el Señor Jesucristo y no solamente por el hecho de irse a meter a las aguas. Um, entonces él empieza a dar su testimonio y cuando ya todo el mundo lo ve, con el solo hecho de verlo caminar con su camilla, pues obviamente todo el mundo dice, wow, ¿qué pasó? Tú eras paralítico y ¿qué pasó? Entonces dice el hombre, este hombre, me dijo, toma tu camilla y anda, porque le preguntan, ¿y por qué en un día sábado? ¿Cierto? Mm. Y, y me llama la atención cuando él dice, no sé cómo es el nombre del hombre, ¿cierto? Pero en el versículo 14 nos dice que después de que Jesús se había apartado, halló, halló Jesús lo halló Jesús en el templo. O sea, el hombre a lo mejor fue al templo a dar gracias a Dios, ¿cierto? Porque allá volvió a encontrarse con el Señor Jesús y ahí es cuando el Señor Jesús le dice que has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Al parecer esa, esa parálisis o lo que él estaba sucediendo tenía que ver con las decisiones que el hombre había tomado, ¿cierto? Dice, para que no venga algo peor. Cuando Jesús nos sana, nosotros venimos y nos reconciliamos con el Señor y Él nos saca del caminar que nosotros tenemos. Él quiere que nosotros no nos vayamos para atrás y volvamos a ese caminar, porque nos puede venir algo peor, ¿cierto? Por nuestra conducta, son las consecuencias de nuestros pecados, ¿cierto? Y entonces, obviamente es una oportunidad grande que el Señor nos da para, eh, eh, para caminar en obediencia, que es lo más importante en este mundo, caminar en obediencia. Seguimos siendo imperfectos, pero Dios nos ayuda a poder ser constantes y perseverantes en la fe. Sí, y poco a poco Él va moldeando nuestro carácter, pero nunca volver atrás de donde el Señor nos sacó. Entonces, por eso le dice al hombre, no peques más, ¿cierto? Cambia tu caminar, cambia tu forma de caminar o de mirar las cosas y mírame a mí, ¿cierto? Sí, Amén. yo quiero hacer una pregunta cuando, por Sí, claro. ejemplo, cuando uno le pide con fe al Señor algo y el Señor se manifiesta en uno, digo,
uno debe dar testimonio de eso, o de toda lo la que vida. él, sí, Todo, lo que el Señor, lo grande y lo pequeño. Por eso es que en nuestra costumbre, cuando por lo menos hay cosas que uno no da gracias a Dios, por lo menos el abrir los ojos y darse cuenta que está respirando. Lo primero, Señor, gracias porque tú dejaste que hoy abriera mis ojos de que pueda respirar, que pueda ver la luz, de que pueda probar los alimentos, empezando por esas cosas que nunca se dan gracias. Claro, todo debemos dar un buen testimonio de vimos la mujer samaritana y vimos ahora este hombre que está dando testimonio sí, él fue a dar testimonio. de que él ciertamente era paralítico y que el Señor Jesús lo había sanado. Amén. So, Amén. sí, lo que Dios haga en tu vida, por lo menos lo que tú me dijiste, fue un testimonio que tú me dijiste después de que tuvimos con la hermana Pérsida y las hermanas el ayuno y la oración, que Sí, fue tan poderoso, que te fortaleció. Tú después que hablamos, después de eso ay, yo ya me siento con paz, me siento tranquila, porque es que Dios obra. Y eso era un testimonio. Y tú no te estabas dando cuenta que me estabas dando un testimonio. Pero eso es un sí. testimonio porque es Ah, el poder de Dios. ok, sí. Ah, sí, bueno, gracias. Amén. ¿Alguna otra opinión, hermana Pérsida, Jenny, Rosita? Eh, aquí en este relato nosotros podemos ver que el tiempo no importa. Este hombre tenía muchos años y él acudía día por día y sabiendo que él no podía llegar solo, él mantenía esa esperanza porque él sabía que tenía a alguien que llevarlo. Y entonces todo el mundo estaba preocupado por sí mismo. Si el otro lo que era ciego, quizás salía caminando así con dirección al estanque y porque podía caminar y quizá aunque fuera tropezando se iba porque todo el mundo tenía que llegar primero, quería llegar primero porque era el que llegaba primero. Entonces, pero de igual manera él continuaba yendo y pasando tanto tiempo y así como la hermana Elizabeth se detuvo en cuando en la pregunta que le hace Jesús, ¿quieres ser sano? Como que uno dice, oh, pero ¿y cómo le va a preguntar? Un hombre tiene 38 años con un problema de salud y se le va a preguntar, como uno dice con el refrán, ¿y cómo le van a pedir al que tiene hambre que si quiere pan? Entonces, pero Jesús siempre hacía eso, porque nosotros tenemos que desear la cosa, nosotros tenemos que poner el querer primero, porque de ahí es que va a venir el hacer. Entonces, siempre él le preguntaba. Y vemos a otro paralítico al que se paraba en la puerta de la hermosa y así mismo que le preguntaron que si quería ser sanado. Y porque la persona tiene que dar ese paso y veíamos que siempre venía después de esta pregunta, entonces venía una acción. Aquí en el caso de este era que cogiera su lecho, en el lecho donde él lo llevaban y todo ahí, no fue, ya está sano no, sino lo que sigue. Siempre que nosotros venimos, demos el encuentro con el Señor, eso no se puede quedar ahí. Va a venir algo más y por eso es que se hace la pregunta que el Señor quiere que nosotros nos comprometamos, que nosotros sintamos el deseo. Vemos que en el capítulo 4, en el verso 10, el Señor le dice si, a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pediría y él te daría agua viva. Pero entonces y ella le contesta, Señor, dame esa agua para que tenga yo sed,
para que yo no tenga sed y ni venga aquí a sacarla. Cosa que el Señor ahí, el Señor le está diciendo, el Señor primero fue que le pidió agua a ella, y cuando ella le dijo lo que recordamos, ¿cómo tú me vas a venir a pedir agua a mí? Entonces el Señor que ahí le dice, le está dejando ver quién es Él y que nosotros de quién es que tenemos la necesidad. Y esta mujer reacciona. Después que se fue a la lógica de lo que era lo común, como tú, y tú no tienes ni siquiera con qué sacar agua, por cómo tú me vas a dar agua a mí, si tú estás pidiéndome agua a mí porque yo tengo el cántaro que lo puedo sacar. Pero entonces, estas palabras de Jesús a ella, ella reaccionó porque el hombre no tiene con qué sacar agua. Me está ofreciendo algo que yo no voy a tener sed más. Y yo tengo que venir aquí todos los días a buscar agua. Y ahí, pero ella reaccionó de una vez y le dijo, dame de esa agua. Y es lo que siempre vemos en estos diferentes relatos, que después de esa acción, de esa primera acción, entonces tiene que venir la reacción. Entonces aquí ya este hombre coge su lecho y se va. Y ahí él está testificando que él era aquella persona, porque si quizá él hubiese ido caminando normalmente por ahí, quizá no lo hubiesen reconocido, porque si una persona ve a otro en un lugar siempre, lo ve ahí, si ya después lo ve en otro lugar, a veces no lo reconoce, pero este hombre se fue de ahí, pero se fue con su lecho, cargándolo, cosa que él estaba, ese era para que reconocieran que era aquel hombre que estaba allí día por día, años por años, ahí en ese lugar. Y también el Señor volvió otra vez y lo vio, y ya que le habían preguntado a él que quién lo había sanado, pues entonces él cuando volvió otra vez se encontró con Jesús, entonces él pudo decirle a lo que le estaban preguntando que había sido Jesús que lo había sanado. Muy bien, y muy importante lo que dijiste de la diligencia, que Dios hace su parte, pero no que nosotros ya nos quedemos quietos y no hagamos nada. Por eso nosotros estamos ahorita estudiando la palabra, le buscamos, seguimos estudiando, orando, todas esas cosas es importante y sirviéndole a los demás y en nuestras iglesias si podemos. Amén. So hay que hacer algo. Amén. Amén. Yo Bien. digo ¿Quieres también, opinar algo? Sí. Sigue. sí, que ahí podemos ver en la historia del paralítico, Sí. que él seguía yendo, aunque él no podía, él seguía yendo. Entonces, eso nos da un mensaje que como que nosotros debemos de perseverar en las cosas de Dios, que no importa por el momento que estemos pasando y las situaciones que lleguen, siempre hay que perseverar en lo del Señor, en las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Sí, muy importante. Gracias. Entonces Jesús le dijo, de cierto les digo, el hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Y es que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, para el asombro de ustedes. ¿Hasta cuál fue? Hasta el 29. Ok. Porque así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo da vida a los que él quiere. Pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.
De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, la hora viene y ya llegó cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también les dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto. Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Amén. ¿Qué Amén. nos puedes decir de ahí? Dice que todo el que le cree al Padre también debe de creerle al Hijo, porque Amén. fue el Padre que envió el Hijo. Entonces, dice que oye la palabra eh, y le pone atención a ella. Que dice, no se asombren de esto, vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Yo me imagino que eso será en la final, ya en el juicio, cuando pase todo lo que tenga que pasar, que los que oigan, los que escucharon su voz van a ser levantados. Sí. Y Eso es lo también, que sí, y también acuérdate que cuando uno está, no conoce a Jesús, uno está muerto en delitos y sí, pecados. Entonces, también. venimos a vida en Cristo al recibirle. Cu- Y Cuando conocemos a Jesús, entonces sí, ahí encontramos la vida eterna. la vida eterna. Entonces, acuérdate que dos de las cosas, de las quejas de los judíos eran que Jesús hacía los milagros en el sábado, ¿cierto? Y la segunda Sí, era que se hacía igual a Dios, porque él decía sí. que él y el Padre eran el mismo y ahora le están preguntando, pero ¿cómo es que estas cosas que estás haciendo? Y él dice, es que yo Oh, no hago nada si no tengo la autoridad, esa autoridad me la dio Dios, porque él es mi Padre y las cosas que yo vi hacer de él, él me ha dado, porque él me ama, él me dio esa autoridad para yo poder hacer esas cosas y cosas mayores, para que ustedes puedan observar eso. Y sí, lo más importante es que en el verso 24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces no necesariamente tenemos que esperar a la resurrección de los muertos, ¿cierto? Sino que ya creyendo en que amén. Dios le envió a Jesús, ¿cierto? En su plan eterno a morir por nosotros, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Entonces, en este pasaje vemos que Él es el agua de vida y que Él tiene la autoridad de dar la vida porque Dios mismo se la dio. Amén. Bueno, entonces vamos a mirar Testigos de Cristo del 5, del 30 y vamos a terminar. Testigos de Cristo es el nuevo tema. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos.
Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer que recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis en Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Qué podemos ver aquí? Entonces vemos que el mismo, el Señor Jesús está diciendo que sus obras, Él da testimonio por las obras que Él ha hecho que son mayores y que no es el testimonio solamente que Él da, sino el testimonio que dio el evangelista Juan, el bautista Juan, ¿cierto? Juan el Bautista, que también el testimonio que Dios dio de él, ¿cierto? Y sus obras son lo que testifican, ¿cierto? De que Él es la luz, ¿cierto? Que Él es el que da vida, ¿cierto? Y dice, no, pero ellos no creen y no tienen esa luz, ¿por qué? Porque no creen en el Padre. En el 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis al que me envió. Ellos no creían en la palabra, a pesar de que tenían la ley en ese tiempo, tenían la Torá y tenían la ley de Moisés y ellos supuestamente seguían en ella. En la misma ley de Moisés, el Señor Jesús dice que es la que los va a acusar a ellos. ¿Por qué? Porque la ley mosaica hablaba del que iba a venir, del Mesías, ¿cierto? Y ellos no habían creído, ¿cierto? O sea que ellos mismos iban a quedar condenados por eso, por no haber creído en esa ley de Moisés, ¿cierto? Él vino y no le creyeron al Padre que había enviado a su Hijo Jesucristo y no valió los milagros y señales que él hizo para que ellos pudieran creer. Por eso les dice en el 44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. O sea, pasaban en alabanza de lo que hacía el uno al otro, pero no a recibir la gloria del Padre, a actuar sinceramente de corazón, ¿cierto? A buscar realmente la gloria del Padre. ¿Qué otra cosa podemos? Él dice, el Señor Jesús dice, yo no recibo la gloria de los hombres, ¿cierto? ¿Y por qué no recibía la gloria de los hombres? Porque no tenían amor de Dios, ¿cierto? Él mismo lo explica en el 42, dice, pero yo
os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Y la gloria de los hombres siempre con algún interés que, Amén. que es como hacían en ese tiempo, que estaban persiguiéndolo, mirando lo que él hacía, pero ellos sí se vanagloriaban de las cosas que ellos hacían y no querían creer ni admitir que las obras que hacía Jesús, eran por amor, que era lo que su padre a lo que su padre lo había enviado. Sin embargo, ellos mismos se vanagloriaban y los unos con los otros y ellos mismos de lo que ellos hacían y de que ellos estaban en la verdad, en el cumplimiento de lo que ellos consideraban y no le creyeron a él. Exacto. Y nosotros, por ejemplo, nosotros ahorita que servimos al Señor y todo, es algo que nosotros sabemos, tenemos que estar conscientes de que nosotros somos vasos, de que Dios nos está usando a nosotros, de que si nosotros vamos a hacer algo bueno, es porque Dios ha puesto ese querer en nuestro corazón para hacerlo. No es porque nosotros seamos demasiado buenos. Si nosotros vamos a un sitio y damos algo, nosotros vamos es de parte de Dios. ¿Para qué? Para que sea la gloria de Dios, ¿cierto? No la gloria de nosotros. Nosotros, todo lo que hacemos es para qué? Para trabajar para el reino del Señor. Metemos en trabajo, metemos en recursos, en todo, en sacrificios, en todo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el amor del Padre fue tan grande que dio a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados y darnos una oportunidad a nosotros. Lo que nosotros hagamos es bien poquito para poder compensar ese amor del Padre hacia nosotros. Entonces, eso es lo que buscamos, que el Señor Jesús reciba la gloria por poner ese querer y ese hacer en nosotros, alentarnos, equiparnos y enviarnos a las misiones para poder llevar de su amor hacia las otras personas. Y las otras personas lo van a ver así, porque hay muchas personas que están orando, que tienen problemas financieros o que de pronto no han comido una sopita en el día de hoy y llega un mercadito a su tiempo y esa familia puede tener una comida buena y ellos le van a dar gracias a Dios porque en sus oraciones estaba eso. Entonces, nosotros debemos entender de que todo lo que hacemos, lo hacemos es para la gloria del Señor y porque Él lo ha puesto en nuestro corazón y nosotros sencillamente somos siervos administrando la gracia y el amor de Dios en la humanidad. Amén. ¿Algún otro detalle? Mira, vi un versículo que la otra vez nosotras estudiamos, no sé si de pronto tú te acuerdas. A ver, deja ver. Ni de... Mira, en a ver si nos acordamos, Pérsida, échale ojito a este. El 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis la vida. Entonces, no sé si recuerdes esto. Creo que tú me lo explicaste cuando lo estabas estudiando en tu instituto bíblico, porque muchas veces que recuerdas que muchas veces utilizamos mal este versículo porque pensamos que solamente con llegar y leer y estudiar las escrituras vamos a tener la vida. Sí, estudiando las escrituras obtenemos la vida eterna. Sí, le conocemos al Señor Jesucristo, conocemos cuál fue la obra, ¿cierto? Porque la escritura es la que da testimonio del Señor Jesucristo. Entonces nosotros estudiamos la escritura es para qué? Para conocerle al Señor, para conocerle mejor, ¿cierto? Entonces, por esa razón la hacemos, pero no sencillamente escudriñarlas y vamos a tener la vida eterna solamente por leerla. ¿Sí me entiendes? O sea, una diferencia en el texto y tú me lo explicaste hace un tiempo. Sí, sí. Sí. ¿Hay alguna otra cosita o quieres añadir algo, hermana Persia?
Sí, con relación a ese texto que se usa mucho Sí, y se cita aislado del contexto. El verso 38, el Señor le está diciendo, el Señor está hablando de su testimonio y, y le está diciendo que ellos no tienen la palabra morando en ellos. Entonces nosotros, y por eso es que él le dice que escudriña las escrituras porque les parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de él. Sin embargo, aún así ellos no lo no quieren, vieron como quieren el venir a mí. Salvador, el Mesías prometido. Aún así ellos no quisieron venir a él. O sea Exacto. que estamos nosotros interiorizando las escrituras y viviéndolas, o la palabra está morando en nuestros corazones o no está morando. Entonces, como cristianos, siempre le decimos a los demás, ayer yo tuve la oportunidad de decirle a alguien, no crea lo que yo le estoy diciendo, lea la Biblia. Y este tema vino hablando de la Virgen María y esas cosas, y la santificación. Y yo le dije algo y después le dije, nada de lo que yo le he dicho no lo crea, lea la Biblia y pídale a Dios discernimiento. El fin es que nosotros, al escudriñar las escrituras, tenemos que vivirla. Debemos disponer nuestro corazón para que el Señor lo cambie. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, que renovemos nuestro entendimiento para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y es así solamente como podemos vivir la palabra. Y es así como podemos someternos al Señor, que es lo más difícil de ser cristiano. Amén. Y una cosa que de lo que tú estás diciendo que es tan importante, no es de que todo el entendimiento y el esclarecimiento de la palabra nos llegue a una y de que nosotros recibimos al Señor y ya tenemos todo el entendimiento. Nosotros seguimos estudiando la palabra, seguimos repasando los versos porque cada vez más nos traen más claridad. Yo recuerdo cuando empecé leyendo la Biblia, yo leía y conocía escritura y escritura, pero no conocía del Señor Jesús. Mi relación con el Señor Jesús no le conocía bien, ¿cierto? Pero después, poco a poco, ya fui como entendiendo más. Pasó mi mente de analizar solamente el pasaje histórico y lo que había sucedido a ya tener un impacto más en mi vida, a saber que realmente Jesús era bueno, era perfecto, era fiel, era misericordioso, que aún yo siendo pecadora, Él dio su vida por mí y esas cosas tan importantes que está diciendo ahí, que es el que nos da la vida, nos da esa vida eterna y realmente con uno conocer al Señor ya se nos quita como esa pesadumbrez, ¿cierto? Empezamos nosotros a limpiar y a sentirnos en paz y gozo, además o a pesar de tener dificultades en la vida, ¿cierto? Y poco a poco nos va esclareciendo. Por eso es tan importante leer la palabra, porque en esos momentos difíciles el Señor a través de su palabra nos da aliento y nos habla y nosotros escuchamos su voz, ¿sí? Muy bien, muy bien. Entonces vimos en este tema, vimos nuevamente que Jesús, el pensamiento del apóstol Juan, es de que Jesús es el agua de vida, ¿cierto? Aquí vemos el elemento de la vida en el agua, en el elemento del agua, en el estanque de Bethesda, ¿cierto? Vemos que hay una fe firme en la persona, que la persona necesita creer. Está a disposición la vida eterna, pero es necesario que la persona disponga a su corazón a creer
en el Señor Jesús, ¿cierto? Y en el que le envió. Y que en ese tiempo, cuando el Señor Jesús hacía esa obra, lo hacía con esa autoridad que había venido del Padre, ¿cierto? Y que era un testimonio, que la misma obra daba testimonio de él, de quién él era, que el mismo Bautista Juan le dio testimonio y el mismo Padre testificaba de él, porque él decía que su Padre le enseñó a hacer esas obras porque le amaba y por esa razón él las hacía, ¿cierto? Es muy importante y me parece tan lindo lo que dijo perdón, aquí en el Señor Jesús en el verso, cuando habla del Bautista Juan, que dice en el verso 35, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, ¿cierto? Pero sin embargo el Señor Jesús reconoce, ¿cierto? Que Él fue el que vino, preparó el camino y que ellos le siguieron y que Él era esa antorcha y esa luz y que estaba bien por un tiempo, pero que ahora Él era el que seguía ese plan divino de Dios. Me pareció muy bonito como lo explica la palabra de Dios ahí en ese verso. Amén. ¿Qué otra cosita podemos? Y termina eso con testigos de Cristo, porque nosotros, así como de Jesús da el testimonio, el Bautista Juan, lo da el mismo Dios, lo dan las mismas obras y señales y prodigios que el Señor Jesús hizo. Nosotros debemos dar testimonio del Señor Jesús. Nosotros somos testigos de Cristo, lo mismo que el hombre cuando tomó su camilla y esto. ¿Quién fue? El Señor Jesús. Este hombre con toda la autoridad me dijo, levántate y anda en un día de reposo, ¿cierto? Entonces, él dio testimonio, lo mismo que la mujer samaritana del pozo del agua, ¿cierto? Entonces, nosotros hoy en día, la palabra nos dice, debemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y alcanzar a las almas en lo que más podamos. ¿Algún otro pensamiento? ¿Alguien más quiere opinar algo? Que mis amados hermanos, hemos llegado al final. 8:01, vamos a despedirnos en oración. Hermana Persia, ¿nos ayudas por favor con el despedirnos en la oración? Amén.